Durante miles de años, la humanidad se ha planteado la misma y angustiosa pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? Mucho antes de que surgieran las religiones modernas, los antiguos egipcios crearon una de las guías espirituales más detalladas de la historia humana. Un texto tan profundo que sirvió como manual para el viaje del alma a través de la vida después de la muerte. Este texto sagrado es conocido como el Libro de los Muertos egipcio. Pero, contrariamente a la creencia popular, no es un libro de muerte, es un libro sobre la vida, la transformación y el renacimiento cósmico. Ya seas un buscador espiritual, una mente curiosa o alguien que busca un significado más profundo, esta historia cambiará la forma en que percibes la vida, la muerte y el alma misma. Ahora, embarquémonos en el viaje a través de los misterios de este antiguo manuscrito. En la antigua tierra de Egipto, donde las arenas doradas besaban el Nilo y los faraones reinaban como dioses entre los hombres, nació una tradición sagrada. Una tradición que perduraría durante miles de años y daría forma a las primeras ideas de la humanidad sobre la vida, la muerte y la eternidad. El Libro de los Muertos egipcio no era un libro en el sentido moderno. No tenía un autor único, un título fijo ni una forma rígida. En su lugar, era una tradición viva que evolucionó a lo largo de los siglos, transmitida de templo a tumba y de escriba. Su forma más antigua se remonta a más de 4.0 años, a lo que los estudiosos llaman los textos de las pirámides, inscritos en las paredes internas de las cámaras funerarias reales durante el antiguo reino de Egipto. Estas inscripciones estaban reservadas para los faraones, reyes divinos que se creía ascendían a los cielos y se unían a los dioses en la otra vida. Los textos estaban escritos en jeroglíficos y su propósito era tanto espiritual como práctico. Servían como guías, hechizos e invocaciones destinadas a ayudar al difunto a navegar el peligroso viaje a través del inframundo y alcanzar la vida eterna. Con el paso del tiempo, este privilegio espiritual empezó a extenderse más allá de los reyes. Durante el Reino Medio, alrededor del 2100 AC, el conocimiento sagrado comenzó a aparecer dentro de los ataúdes de nobles y oficiales, dando origen a lo que ahora se conoce como los textos de los ataúdes. Esta expansión supuso un cambio radical en la espiritualidad del antiguo Egipto. La promesa de la vida eterna ya no era exclusiva de la realeza. Con los rituales, la sabiduría y las ofrendas adecuadas, incluso las personas comunes podían aspirar a trascender la muerte y convertirse en uno con los dioses. En el tiempo del Nuevo Reino, alrededor del 1550 AC, los textos empezaron a aparecer en rollos de papiro, ricamente decorados y colocados junto a las momias en las tumbas. Esta es la versión a la que más frecuentemente nos referimos hoy como el Libro egipcio de los muertos. Aunque los propios egipcios lo llamaban el libro de salida al día, el título revela una verdad oculta. No era un libro sobre la muerte, sino un manual para el renacer, un mapa sagrado que permitiría al alma emerger triunfante a la luz del más allá. Estos rollos podían medir más de 20 metros de longitud, escritos a mano, con minuciosidad por hábiles escribas, y a menudo eran encargados por las familias como parte de un ritual funerario. Cada rollo era único, adaptado a las creencias, la riqueza y los deseos del difunto. Algunos eran lujosos, ilustrados con vívidas representaciones de dioses y pruebas, mientras que otros eran sencillos y modestos. Pero todos tenían el mismo propósito: equipar al alma con conocimiento, protección y poder en el misterioso mundo más allá de la tumba. Lo que hace al Libro de los Muertos tan espiritualmente profundo es su riqueza psicológica y su visión moral. No era solo una serie de hechizos mágicos, era un espejo para el alma que exigía autorreflexión, integridad moral y transformación interior. En muchos sentidos, se asemejaba a un diario personal de preparación espiritual. El difunto declaraba su inocencia, afirmaba sus valores y apelaba a seres divinos para obtener un paso seguro. A pesar de su nombre, el Libro de los Muertos no era un libro sobre el final, era una celebración de la continuidad,
de la vida sin fin. Entenderlo es entender cómo los antiguos egipcios concebían la existencia como un ciclo de muerte y renacimiento, una espiral del viaje del alma a través de la oscuridad hacia la luz eterna. Entre las escenas más icónicas del Libro de los Muertos está el profundamente simbólico y emocionalmente conmovedor momento del pesaje del corazón, un juicio espiritual que cada alma debe enfrentar antes de entrar en el paraíso. En este juicio sagrado, el difunto era llevado ante Osiris, el dios del más allá, y una corte de 42 jueces divinos. El corazón del difunto, que se creía era la sede de las emociones, la moralidad y la memoria, se colocaba en un lado de una balanza celestial. En el otro lado, reposaba la pluma de Ma'at, la encarnación de la verdad cósmica, el equilibrio y la justicia. No era un juicio metafórico. El corazón testificaría silenciosamente a través de su peso, revelando el carácter moral de la vida que una vez latió dentro de él. Un corazón cargado de culpa, mentiras, crueldad o traición inclinaría la balanza y señalaría la perdición. Pero un corazón ligero y puro, uno que había vivido de acuerdo con Ma'at, equilibraría o se elevaría, permitiendo que el alma pasara. Sin embargo, el alma no estaba sola en este momento tan angustioso. Se había preparado para esta prueba estudiando y recitando uno de los pasajes más poderosos y conmovedores del Libro de los Muertos, Hecho 125. Esta sección se conoce comúnmente como la confesión negativa, una serie de afirmaciones en las que el difunto proclama su inocencia respecto a 42 ofensas morales. Cada declaración es una espada espiritual que corta la posible condena. No he cometido pecado, no he robado, no he matado, no he dicho mentiras, no he contaminado mi ser, no he causado dolor, no he actuado con engaño. La confesión no era simplemente una defensa legal, era una declaración de identidad. Una vida bien vivida era el único verdadero pasaporte hacia la otra vida. Sin embargo, las consecuencias del fracaso eran graves. Si el corazón no cumplía con el estándar divino, sería devorado por una deidad monstruosa llamada Amit, una criatura que combina los animales más mortíferos conocidos por los egipcios: cocodrilo, león e hipopótamo. Amit no era un torturador, sino el borrador final de la existencia. Un alma consumida por ella no sufriría eternamente. Sería olvidada, borrada del ciclo de renacimiento, y se le negaría la otra vida. Pero si el alma superaba la prueba, si el corazón era ligero y la verdad en su interior fuerte, entonces se abriría el camino hacia la vida eterna. El alma sería recibida en un reino sagrado donde podría reunirse con seres queridos, vivir entre los dioses y encontrar la paz eterna. En este drama divino, el Libro de los Muertos ofrecía tanto una advertencia como una promesa, que las elecciones que tomamos en la vida resuenan a través de la eternidad y que el mayor poder del alma no radica en la magia, sino en el coraje moral y la pureza interior. Es este énfasis en la verdad, la justicia y la autoconciencia lo que hace que el Libro de los Muertos siga siendo tan relevante hoy en día. Porque al final, el juicio del corazón no se trata solo de la muerte. Se trata de cómo elegimos vivir. Más allá de la sala de juicio, se encuentra un reino que muy pocos se atrevieron a imaginar plenamente, y aún menos comprendieron realmente: el sombrío y místico inframundo, conocido como el Duat. Aquí era donde el alma, habiendo demostrado su valía moral, enfrentaría un nuevo y aterrador desafío. Este reino no era un simple purgatorio ni una sala de espera para los benditos. Era un vasto y peligroso paisaje lleno de demonios, pruebas, dioses e ilusiones, un espejo de los miedos, deseos y verdades ocultas del alma. Entrar en el Duat era descender al gran desconocido, un laberinto cósmico que se extendía a través de 12 puertas u horas, cada una correspondiente a las 12 horas de la noche. Así como el dios Sol, Ra viajaba a través del Duat cada noche, luchando contra las fuerzas del caos antes de renacer al amanecer, también el alma del difunto emprendía este peligroso viaje. Pero Ra era un dios. El alma era vulnerable,
expuesta y profundamente dependiente de la sabiduría preservada en los textos sagrados, especialmente en el Libro de los Muertos. El Duat no era un reino de tormento estático ni de fuego y azufre. Era un terreno vivo en constante cambio, lleno de ríos de fuego, lagos de oscuridad, montañas de llamas y salones custodiados por monstruos con cabeza de serpiente y dioses de poder aterrador. Era un mundo donde nada era lo que parecía. Los espíritus podían ser engañados, desviados por caminos erróneos o atrapados para siempre si carecían del conocimiento, los hechizos y la perspicacia espiritual necesarios. Aquí es donde el Libro de los Muertos cumplía su función más crítica. Dentro de sus pergaminos no solo estaban las declaraciones morales de los difuntos, sino también hechizos arcanos, frases rituales y contraseñas divinas necesarias para navegar el laberinto del Duat. Cada sección ofrecía protección contra peligros específicos, un hechizo para calmar al cocodrilo que guarda la vía fluvial, otro para paralizar al demonio con cuchillo que bloquea la siguiente puerta, y otro más para mantener el cuerpo intacto mientras el alma avanza. Estas no eran palabras simbólicas. Para los antiguos egipcios, eran herramientas literales de supervivencia en un reino tan real como el mundo de los vivos. El Duat estaba gobernado tanto por dioses como por monstruos, con Osiris reinando como señor de los muertos, sentado en su trono de juicio. Sin embargo, incluso Osiris no podía intervenir directamente en el viaje del alma. El alma tenía que ganarse su paso. Uno de los enemigos más temidos que acechaban en este mundo era Apophis, también conocido como Apep, la gran serpiente del caos. Apophis representaba todo lo que los egipcios temían: el desorden, la destrucción, la noche eterna. Cada noche, Ra luchaba contra Apophis para asegurar que el sol volviera a salir. Asimismo, cada alma que atravesaba el Duat se encontraba con esta fuerza de aniquilación, la encarnación del miedo, la confusión y el olvido. El Libro de los Muertos incluía conjuros destinados a atar, cegar o repeler a Apous, invocando el poder de los dioses para ayudar al alma en su lucha. Algunos hechizos estaban dirigidos directamente a Ra, pidiéndole que prestara su fuerza. Otros eran más astutos, utilizando engaños y fuego espiritual para alejar a la serpiente. El significado más profundo de estas batallas era espiritual. El alma tenía que confrontar su propio caos interior, su propia sombra, y superarla o ser consumida por ella. En varias puertas del Duat se encontraban guardianes divinos, seres que solo permitirían pasar al alma si podía nombrarlos correctamente. Esto podría parecer arbitrario, pero para los egipcios, conocer el verdadero nombre de algo era tener poder sobre ello. Cada guardián planteaba al alma acertijos o exigía frases específicas de reconocimiento. Estas no eran meras pruebas de memoria, sino de identidad espiritual. Conocer los nombres, los hechizos y la lógica divina del universo era una forma de demostrar que uno había estudiado los misterios de la vida y la muerte, que estaba preparado para la transformación. El viaje a través del Duat también desafiaba al alma a mantener su integridad espiritual. Había tentaciones, ilusiones, falsos paraísos y espíritus que intentarían robar tu corazón o borrar tu nombre. En la creencia egipcia, perder el nombre era dejar de existir. Era una segunda muerte, temida incluso más que la primera. Y así, el Libro de los Muertos estaba lleno de hechizos que proclamaban: que no se olvide mi nombre, que no se descomponga mi cuerpo, que pase desapercibido, que hable los nombres de los dioses y camine entre ellos. Algunas partes de los rollos incluso se dirigían directamente al alma, ofreciendo consuelo: no serás atrapado, no serás quemado, no caerás en la oscuridad, te levantarás como el fénix. Pasarás a través del fuego y permanecerás entero. El Duat, de este modo, era tanto prueba como maestro. Forzaba al alma a reconectar con sus ataduras, su ignorancia, su orgullo y su miedo. Solo aquellos que eran humildes, sabios, espiritualmente preparados, podían atravesarlo indemnes. Pero el viaje no era puramente defensivo. El alma también recibía oportunidades para transformarse, recuperar recuerdos perdidos, acceder al conocimiento divino y unirse a arquetipos espirituales. De hecho,
Muchos hechizos en el libro de los muertos comienzan con la frase «Yo soy», seguida del nombre de un dios o de un elemento del cosmos. Yo soy en el momento de la creación, yo soy el loto que florece por la mañana. Yo soy el halcón de Horus. Yo soy la llama que purifica el camino. Esto no era arrogancia, era alquimia espiritual. El alma, al alinearse con fuerzas superiores, comenzaba a desprenderse de su identidad mortal y a adoptar la forma de lo divino. Cada desafío en el Duat, cada monstruo superado, era un símbolo de dominio interior. Así como Ra emergía cada mañana renacido, también podía el alma, si completaba el viaje, elevarse de nuevo a una forma nueva y eterna. Por lo tanto, el Duat no era simplemente un lugar de terror, sino de profunda transformación. Era un reino de gran simbolismo, donde cada encuentro revelaba algo sobre la disposición del alma para evolucionar. Y es en este oscuro y sagrado lugar donde el alma comenzaba a entender el verdadero significado de la vida y la muerte, que ambos formaban parte del mismo ritmo cósmico y que cada dificultad era un paso en el camino hacia la resurrección divina. Habiendo superado las peligrosas pruebas del Duat y salido victoriosa de las innumerables batallas contra el caos y la oscuridad, el alma finalmente alcanzaba el umbral de su destino supremo, el punto de completa transformación espiritual. Esto no era simplemente una llegada, sino una metamorfosis sagrada. El libro de los muertos egipcio no se interesaba solo por la supervivencia tras la muerte. Su objetivo más alto era la divinización, la transformación del alma en algo eterno, radiante y divino. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, era un proceso, un largo, difícil y a menudo peligroso viaje que culminaba no en la aniquilación o el descanso, sino en una especie de renacimiento cósmico. Este renacimiento no devolvía al alma a su antiguo yo, sino que la elevaba a un plano superior de existencia. El difunto, tras haber pasado el juicio y superar el Duat, ya no era un mero mortal. Ahora se le consideraba un Osiris, no en sentido metafórico, sino verdadero. Se convertía en uno con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Osiris, quien él mismo había sido asesinado, descuartizado y resucitado por su hermana esposa Isis, representaba el ciclo eterno de muerte y renovación. Convertirse en Osiris era elevarse por encima de las limitaciones de la carne, integrarse en el ritmo del cosmos y recibir una forma de inmortalidad que no era estática, sino vibrante y viva. El alma ahora había adquirido los poderes y atributos de los dioses. En los hechizos del libro de los muertos, el difunto declaraba: «Soy Osiris, mi alma es divina. Mis miembros son los miembros de los dioses. Brillo como las estrellas, navego con Ra en su barco solar. Me levanto al amanecer, me pongo al amanecer, atardecer. Soy imperecedero, soy eterno». Esta afirmación no era una licencia poética, era una profunda identidad mística. El alma se había convertido en parte de la maquinaria divina del universo. Ahora podía viajar libremente a través de los reinos. Podía unirse a Ra en su barco solar, ayudando a derrotar a Apophis y asegurando el renacer de la luz cada día. Podía comunicarse con los dioses en sus palacios celestiales. Podía adoptar diversas formas: un halcón, un loto, una garza, una estrella brillante, formas que simbolizaban la nueva libertad e integración cósmica del alma. Pero para muchas almas, la recompensa más preciada no era el poder abstracto de los dioses, sino la entrada en un paraíso conocido como el campo de juncos o Ari. Este reino no era un cielo difuso sobre las nubes, era un reflejo perfeccionado de la vida en la tierra, donde todo estaba en armonía. El campo de juncos se representaba como un paisaje exuberante y fértil, con interminables campos verdes, aguas que fluyen y luz radiante. En este paraíso, el alma podía reunirse con sus antepasados, vivir sin sufrimiento y disfrutar de los frutos de una vida justa para siempre. Aquí el trabajo agrícola continuaba, pero sin dificultades. La comida era abundante, el tiempo eterno, y el alma vivía en paz, rodeada de belleza y serenidad. Algunos hechizos en el libro de los muertos incluso describen al alma plantando y cosechando cultivos,
acompañada por nosotros, figuritas mágicas enterradas con los muertos que cobrarían vida en la otra vida para trabajar en nombre de su maestro. Estos ayudantes aseguraban que el alma pudiera gozar de un ocio eterno y descanso mientras cumplía con sus deberes divinos. Lo que resulta especialmente notable es cuán personal era esta visión. La vida, después de la muerte de cada alma, se diseñaba para adaptarse a sus recuerdos, sus deseos y su crecimiento espiritual. No existía un cielo único para todos. Los dioses, en su sabiduría, adaptaban la eternidad de cada persona, según el tipo de vida que habían llevado y las lecciones espirituales que habían aprendido. El alma no se perdía en un mar de dicha. Era reconocida, recordada y amada por el orden divino. Sin embargo, el viaje no terminaba aquí. El alma continuaba evolucionando, ganando sabiduría y participando en el orden cósmico. En algunos textos se decía que el alma podía visitar la tierra, cuidar de los seres queridos, guiar a los vivos y ofrecer protección a los descendientes. La muerte, en la imaginación egipcia, no era una ruptura, sino una transformación hacia un estado superior de responsabilidad. El alma, ahora un ser divino, formaba parte de la danza eterna de creación y equilibrio. En el centro de todo esto estaba el nombre del alma, Su-Ren. Para los egipcios, el nombre era la esencia del ser de una persona. Si el nombre era recordado, pronunciado y honrado, la persona continuaba existiendo. Si el nombre era olvidado, el alma corría el riesgo de desvanecerse en la nada. Por eso, tantas tumbas, templos y papiros preservaron nombres en piedra y tinta para asegurar que el legado del alma perdurara por toda la eternidad. Incluso los dioses estaban sujetos a esta verdad. En uno de los mitos más antiguos de Egipto, Isis obtiene poder sobre el dios Sol-Ra al aprender su nombre secreto, demostrando que incluso lo divino es vulnerable a la pérdida de identidad. Este énfasis en la preservación del yo, combinado con la capacidad del alma para trascender y evolucionar, hace que la visión egipcia del más allá sea una de las más ricas psicológica y espiritualmente de la historia. En última instancia, el libro de los muertos enseña que el más allá no es simplemente un lugar, sino un estado del ser. Es el resultado de un esfuerzo consciente, purificación interior, conocimiento espiritual y una profunda alineación con los principios divinos de verdad y equilibrio. El alma que logra esto no descansa simplemente, irradia, se convierte en una luz en el cosmos, un susurro en el viento, una presencia en el eterno ahora. Y esta, sobre todo, fue la gran promesa del libro de los muertos. No que se pudiera escapar de la muerte, sino que a través de la muerte, uno podría llegar a estar más vivo que nunca. En un mundo lleno de distracciones, ruido y la búsqueda incesante del éxito material, puede ser fácil desestimar los escritos de una civilización que desapareció hace más de 3 años. Después de todo, ¿qué podría enseñarnos una colección de textos antiguos en la era moderna? ¿Por qué debería un buscador espiritual, o cualquiera en busca de verdad y significado, preocuparse por un libro sobre la muerte, escrito por personas que adoraban a dioses con cabeza de halcón y enterraban a sus reyes en pirámides? Y sin embargo, cuanto más se estudia el libro de los muertos egipcio, más claro se vuelve. Esta antigua guía no solo trataba de prepararse para el más allá, se trataba de cómo vivir una vida significativa aquí y ahora. En esencia, el libro de los muertos es un espejo espiritual. No solo ofrece palabras mágicas para recitar al morir, te pregunta una y otra vez, ¿quién eres realmente? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Has vivido una vida en armonía con la verdad, la justicia y la compasión? ¿O has dejado que tu corazón se llene de falsedad, crueldad y deseo egoísta? Estas no son preguntas para los muertos, son preguntas para los vivos. Y esa es precisamente la razón por la que este libro sigue siendo relevante. A diferencia de muchos textos espirituales que se centran en lo divino como algo externo, un Dios en el cielo, un Salvador a seguir, el libro egipcio de los muertos insta al lector a mirar hacia adentro. Enseña que el viaje a través del inframundo
no es simplemente un camino literal después de la muerte física, sino un viaje simbólico que cada alma debe realizar durante la vida. Un viaje atravesando el miedo, la incertidumbre, la transformación y el renacimiento. Nos dice que los verdaderos enemigos no son monstruos con cabeza de cocodrilo, sino las fuerzas internas de caos en nuestro interior. Nuestra codicia, nuestra deshonestidad, nuestra ignorancia. Cuando el alma recita la confesión negativa, declarando, no he robado, no he asesinado, no he causado dolor, está llevando a cabo un acto de autoexamen. Los antiguos egipcios se preguntaban, en esencia, ¿qué ocurriría si estuviera ante la verdad última y tuviera que responder por todo lo que he hecho? En un contexto moderno, esto equivale a una profunda auditoría espiritual. Y en una época en la que la responsabilidad personal a menudo se sustituye por la culpa o la negación, este tipo de reflexión honesta no solo es poco frecuente, es revolucionario. Además, el libro de los muertos enseña el principio de Ma'at, la diosa y fuerza cósmica, que representa la verdad, el equilibrio, el orden, la armonía y la justicia. Vivir conforme a Ma'at significaba llevar una vida íntegra, no porque uno temiera el castigo, sino porque comprendía que el propio universo se sostiene por el equilibrio. Rompes ese equilibrio y siembras destrucción no solo en el mundo, sino en tu alma. Honrarlo te alinea con algo más grande que cualquier individuo. Te conviertes en parte del flujo divino de la existencia. Esta sabiduría es más relevante que nunca. Vivimos en un tiempo de gran confusión espiritual. El mundo moderno es materialmente rico, pero espiritualmente pobre. Las personas buscan significado en placeres superficiales, en el consumismo, en la constante estimulación digital, solo para encontrarse más ansiosas, desconectadas y perdidas que antes. El libro egipcio de los muertos nos regresa a una verdad más profunda y antigua, que el alma debe ser alimentada así como el cuerpo debe ser nutrido. Una vida sin conciencia espiritual es como caminar por el Duat sin conjuros, ciegos, vulnerables y fácilmente desorientados. También hay algo profundamente humillante en la forma en que los egipcios concebían la vida después de la muerte. A pesar de sus elaboradas tumbas y rituales, el juicio final no se basaba en la riqueza, el estatus social ni el poder. Se basaba en el corazón. Un hombre rico que vivía deshonestamente podía ver su alma devorada con la misma facilidad que un pobre agricultor. Un faraón que abusaba de su pueblo podía fracasar en la prueba, mientras que un humilde escriba que vivía con integridad podía convertirse en Osiris. En este sentido, el libro de los muertos ofrece una de las visiones más antiguas registradas de la igualdad espiritual. Todas las almas, independientemente de su clase o rango, eran responsables ante la misma ley divina. Esa lección sigue siendo tan poderosa y necesaria hoy en día. Más allá de la moralidad y el juicio, el libro ofrece profundas enseñanzas simbólicas sobre la transformación. En el Duat, el alma debe enfrentar pruebas, conquistar miedos, responder acertijos y luchar contra ilusiones. Estas son metáforas para la iniciación espiritual. Cualquiera que haya superado la pérdida, el fracaso, el trauma o la depresión conoce bien este camino. Estos son nuestros inframundos personales. Y así como el alma en el libro de los muertos debe recordar quién es y hablar la verdad ante el terror, también debemos encontrar el valor para levantarnos de nuevo después de haber sido quebrantados. El libro enseña que la transformación no solo es posible, es el propósito de la vida misma. Y quizá lo más notable, el libro egipcio de los muertos revela una visión del alma que no es estática, sino evolutiva. El viaje no termina con el paraíso ni con el castigo. Continúa. El alma se convierte en un dios, se une al sol o vive en armonía entre los campos de los benditos. Puede regresar a la tierra, ayudar a los demás o habitar en las estrellas. Esta visión dinámica del más allá sugiere que la conciencia no está limitada a un solo destino, sino que es parte de un misterio más grande y en constante desarrollo. Nos invita a pensar en la vida y la muerte no como una línea con un punto final, sino como un círculo, una espiral, un ritmo. En una época en que la muerte es temida, oculta y evitada a toda costa,
El libro de los muertos nos invita a abrazarla, no con desesperación, sino con comprensión. Nos dice que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino su continuación, que todos somos parte de algo vasto, interconectado y divino, y que si vivimos con conciencia, verdad y amor, no tenemos nada que temer de la oscuridad, porque llevamos la luz dentro de nosotros. Así que, ya sea que seas un buscador espiritual, un filósofo o simplemente alguien que busca un significado más profundo, el libro egipcio de los muertos tiene algo que ofrecer. No es solo un registro de creencias antiguas, es una guía atemporal para el alma, un recordatorio de que el mayor viaje que jamás haremos no es a través de continentes o del tiempo, sino dentro de nosotros mismos. Y ese viaje, si tenemos el valor de emprenderlo, no nos lleva a la muerte, sino a la iluminación.